Génesis, capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era informe y vacía, las tinieblas cubrían la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se cernía sobre la superficie de las aguas. Dijo Dios: haya luz, y la luz fue hecha. Vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas noche. Y hubo tarde y mañana, primer día. Dijo Dios: haya un firmamento en medio de las aguas, que separe unas de otras. Y así fue. Hizo Dios el firmamento, y separó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento. Y vio Dios que era bueno. Llamó Dios al firmamento cielo. Y hubo tarde y mañana, segundo día. Dijo Dios: reúnanse en un lugar las aguas de debajo de los cielos y aparezca lo seco. Y así se hizo. Llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas mares. Y vio Dios que era bueno. Dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, que dé simiente, y hierba que produzca semillas según su especie, y fruto de árbol que dé fruto según su especie sobre la tierra. Y así fue. Produjo la tierra hierba verde, que da simiente según su especie, y árbol que da fruto según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y hubo tarde y mañana, tercer día. Dijo Dios: haya en el firmamento del cielo lumbreras que separen el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para los días y para los años. Y sean lumbreras en el firmamento del cielo para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. Hizo Dios las dos lumbreras grandes, la lumbrera mayor para regir el día, y la lumbrera menor para regir la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en el firmamento del cielo para alumbrar sobre la tierra, para regir el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y hubo tarde y mañana, cuarto día. Dijo Dios: llenen las aguas de un enjambre de seres vivientes, y vuelen por el firmamento del cielo aves de toda especie. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todos los seres vivientes que se mueven en las aguas, según su especie, y todas las aves de alas según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y los bendijo Dios, diciéndoles: creced y multiplicaos, y llenad las aguas de los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y hubo tarde y mañana, quinto día. Dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su especie, animales domésticos, reptiles y fieras salvajes, según su especie. Y así fue. Hizo Dios las fieras salvajes según su especie, los animales domésticos según su especie, y todos los reptiles del suelo según su especie. Y vio Dios que era bueno. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tengan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre toda la tierra y sobre todos los reptiles que se arrastran por la tierra. Creó, pues, Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, diciéndoles: creced y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, y tened dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo animal que se arrastra por la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os doy toda hierba que lleva semilla sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol que da fruto de árbol que lleva semilla, esto os servirá de alimento. A todas las bestias de la tierra, a todas las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por la tierra, en que haya aliento de vida, les doy la hierba verde como alimento. Y así fue. Y vio Dios todo lo que había hecho, y vio que era bueno en gran manera. Y hubo tarde y mañana, sexto día. Así se terminaron los cielos y la tierra y todo su conjunto. El séptimo día completó Dios la obra que había hecho, y descansó el séptimo día de toda la obra que había realizado. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él descansó Dios de toda la obra que había creado.
Génesis, capítulo 2. Los cielos y la tierra fueron terminados con todo su conjunto. El séptimo día descansó Dios de la obra que había realizado. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él había descansado de toda la obra que había realizado para crear. Así se terminó la creación de los cielos y de la tierra. Cuando Dios creó el cielo y la tierra, aún no había llovido sobre la tierra, ni había hombre que cultivase el suelo. Un vapor subía de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Yahvé Dios formó al hombre del polvo de la tierra e insufló en sus narices aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser vivo. Plantó Yahvé Dios un jardín en Edén, al oriente, y colocó allí al hombre que había formado. Hizo brotar Yahvé Dios del suelo todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y el árbol de la vida en medio del jardín, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Un río salía del Edén para regar el jardín, y luego se dividía en 4 brazos. Uno era el Pisón, que rodeaba toda la tierra de Javila, donde se encuentra el oro. El oro de aquella tierra era bueno, allí había también bedelio y ónice. Otro brazo era el Gión, que rodeaba toda la tierra de Cus. El tercer brazo era el Tigris, que pasaba por delante de Asur. El cuarto brazo era el Éufrates. Yahvé Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cuidara y lo labrase. Y le mandó Yahvé Dios: no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día en que comieres de él, morirás sin remedio. Yahvé Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada para él. Formó Yahvé Dios de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo, y los llevó ante el hombre para ver cómo los llamaba, y cada cosa que el hombre llamaba, ese era su nombre. El hombre puso nombre a todos los animales salvajes, a todas las aves del cielo y a todos los reptiles del suelo, pero no halló el hombre una ayuda adecuada para él. Entonces Yahvé Dios hizo caer sobre el hombre un sopor profundo, y mientras dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Con la costilla que había tomado del hombre, Yahvé Dios formó una mujer y la presentó al hombre. Dijo el hombre: esto sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón ha sido tomada. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán 2 en una sola carne. Estaban ambos desnudos, el hombre y la mujer, y no se avergonzaban. Génesis, capítulo 3. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había creado. Dijo a la mujer: ¿es verdad que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer respondió a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no comáis de él, ni lo toquéis, no sea que muráis. La serpiente replicó a la mujer: de ningún modo moriréis. Al contrario, Dios sabe que el día en que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a la vista y deseable para adquirir sabiduría. Tomó de su fruto, comió y dio también a su marido, que estaba con ella, y comió. Entonces se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron hojas de higuera y se hicieron taparrabos. Oyeron al Señor Dios que se paseaba por el jardín al fresco de la tarde. Se escondieron el hombre y la mujer entre los árboles del jardín para no ser vistos por Yahvé Dios. Pero Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El hombre respondió: te oí pasearte por el jardín y me dio miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Y Yahvé Dios dijo: ¿quién te ha dicho que estás desnudo? ¿No has comido del árbol del que te prohibí comer? El hombre respondió: la mujer que me diste como compañera, ella me dio del árbol, y yo comí. Yahvé Dios dijo a la mujer: ¿qué has hecho? La mujer respondió: la serpiente me sedujo, y comí. Yahvé Dios dijo a la serpiente: por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y todos los reptiles del suelo. Caminarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida.
Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo, éste te aplastará la cabeza, y tú le acecharás a él el calcañar. Y dijo Yahvé Dios al hombre: por haber escuchado la voz de tu mujer y haber comido del árbol del que te prohibí comer, maldita sea la tierra por tu causa. Con fatiga comerás de ella todos los días de tu vida. Espinas y cardos te producirá, y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás pan, hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Adán llamó Eva al nombre de su mujer, porque ella fue la madre de todos los vivientes. Yahvé Dios hizo túnicas de pieles para Adán y su mujer y los vistió. Yahvé Dios dijo: he aquí que el hombre se ha convertido como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Ahora, no sea que extienda su mano y tome también del árbol de la vida y viva para siempre. Por eso Yahvé Dios lo desterró del jardín de Edén para que trabajara la tierra de la que había sido tomado. Y colocó al oriente del jardín de Edén querubines y una espada llameante para guardar el camino del árbol de la vida. Gracias por haber visto nuestro video. Si te gustó, dale like, suscríbete y dale clic a la campanita para estar informado sobre nuevos videos. Esto nos ayuda a continuar con este canal.